Buenos días, amigos. Hoy desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Una vez más, quiero decir que desgraciadamente la sustancia gris que hay en el Palacio de la Moncloa ha descendido a unos niveles que es verdaderamente preocupante. Todo el mundo que ha estado ahí durante los últimos 5 años está pensando en otro puesto fuera de España o en consejos de administración de empresas españolas moribundas. En este despacho que nos reunimos a veces 12 personas inteligentes, hay bastante más sustancia gris que toda la sustancia gris que puede haber en el Palacio de la Moncloa en esta época de Rajoy, pero al igual que de la época de Zapatero. Por lo tanto, es un gran problema. Las noticias de prensa de hoy, como siempre, falsas, pero veamos la primera de La Vanguardia. Dice que el Estado solo ha recuperado el 6,5% de las ayudas a la banca, de las ayudas directas. Menos mal que ponen la palabra directa. Esto es una manera de mentir como otra cualquiera, porque el Estado español ha comprometido con la banca aproximadamente $500 millones y aumentando mes a mes. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder operar la banca española en Europa tiene que estar avalada y garantizada por el gobierno español. Los avales que el gobierno pone a favor de la banca española para que pueda operar son unas cifras impresionantes. Las provisiones fiscales que ha tenido que asumir el Estado, que también garantizan el funcionamiento de la banca española, también son preocupantes. Luego, la banca española, dejémonos de cuentos, no ha devuelto nada en cuanto a lo fundamental, y la banca española hoy día no se puede considerar que es una banca independiente. Es una banca que depende del Banco Central Europeo y más claramente de Alemania, que es quien verdaderamente manda en Europa. La otra noticia, y por lo que hoy me inclino por hablar un poquito de la sanidad española, es que un grupo alemán que se llama Fresenius Helios, fijaros, Fresenius Helios, el sol. Esta gente son un grupo, digamos, importante de hospitales en Alemania, pero desde hace relativamente poco tiempo. Han tomado la decisión de invertir 5.600 millones, más o menos 5.700 millones para ser exactos, en todo el grupo Quirón. Y yo quisiera que ligarais esto a lo que estamos hablando todos los días. Vamos a ver. Si nuestra banca está endeudada con los bancos europeos y con el Banco Central Europeo, si nuestro Estado tiene una deuda imposible de pagar, que como hemos dicho muchas veces, si el Estado español tiene 1,5 billones de pasivos financieros que va acumulando año a año, fundamentalmente debido a la estructura territorial de España, pues entonces nos encontramos con que nuestro país lo tiene muy crudo cuando se trata de pensar en el futuro. Lo único bueno que hay en el momento actual, eso supone que tenemos alguna posibilidad de salir adelante. En realidad, estos últimos tiempos, como sabéis, el Brexit ha representado el momento, por decirlo de alguna manera, de implosión más importante de la Unión Europea. El Brexit supone que el Reino Unido quiere recuperar su soberanía y especialmente quiere romper con Alemania. No nos olvidemos de esto porque la historia de Europa siempre termina siendo algo parecido. El Reino Unido rompe con Alemania fundamentalmente. Intenta recuperar su soberanía,
pero sin renunciar a sus políticas a lo largo de su historia reciente. El Reino Unido elige entre Alemania y Estados Unidos, Estados Unidos. En un tiempo pasado, con Aznar como presidente, España también eligió Estados Unidos, Reino Unido, frente a Alemania y Francia. Felipe González se llevó bien con los alemanes, les ayudó a la reunificación, pero sin embargo nunca se dio cuenta de que Alemania podía pretender en algún momento recuperar el imperio que había intentado ya unas cuantas veces. Concretamente, el Cuarto Reich, que es lo que en los últimos tiempos ha representado toda la actuación política del gobierno alemán y especialmente de su canciller y de su ministro de Hacienda. Bien, cuando hablamos de que los alemanes compran 43 hospitales en España, tenemos que compararlo con los aeropuertos que compró Alemania también en Grecia, justo después de tomar unas medidas infernales contra los griegos que los dejaron prácticamente machacados, por no decir masacrados completamente. Fresenius Elius es un grupo alemán con todas las virtudes y defectos alemanes. Quiere decir, especialmente con los defectos de los alemanes para gerenciar un hospital público. Me refiero a lo siguiente. Si ya las clínicas Quirón y de Salud, como recordaréis, todos aquellos cambalaches de operaciones que Esperanza Aguirre tenía en Madrid cuando creó 8 grandes hospitales, que maldita la falta que hacían, esa sanidad privada en realidad se alimentaba de el pago de prestaciones públicas precisamente cedidas por las comunidades autónomas a estos hospitales privados. Hasta hace unos años, hasta antes de la crisis del 2007, pero incluso allá por los años 2012, que es una fecha importante en Europa, todo el mundo defendía la privatización de los hospitales. En un principio, la privatización total, o sea, que la sanidad pública pasara a ser sanidad privada. Posteriormente se dio una vuelta de tuerca y se defendió la gestión pública de la gestión privada de los hospitales públicos. ¿Para ponerlo en manos de quién? Normalmente en manos de facinerosos empresarios que jamás habían estado en la sanidad, pero que de la noche a la mañana nos encontrábamos con que constructores como el que todos conoceréis, la Caja Madrid, facinerosos de todo tipo y variedad, que hundieron Banca Madrid, o sea, la Caja Madrid, y que también tenían, por cierto, cuentas en el Banco Madrid, facinerosos de todo tipo y variedad entraron en el mundo de la sanidad pública al asalto. Hicieron hospitales que permitían a la administración no tener que realizar esas inversiones, pero en contrapartida pagaban unos cánones anuales la señora Esperanza Aguirre, el presidente de la Comunidad Valenciana, la presidenta de Castilla-La Mancha, casi siempre gente del PP, casi siempre, pero no siempre, también en el Partido Socialista intervino en alguna operación de estas. Toda esta gente estaba pensando en que la sanidad privada tendría las ventajas de que lo que les iba bien para ellos y lo que les iba mal para la sanidad pública. Es decir, elegían lo mejor de la sanidad para prestar sus servicios. La realidad es que vivimos hace unos años, y es una pena que no lo recordemos a veces, hace unos años hubo un gran movimiento en España, la Marea Blanca. No estaba formada por sindicatos, ¿no? Estaba formada por profesionales de la sanidad, médicos, enfermeros, ayudantes de todo tipo y variedad. Estaba formada también por los consumidores de la sanidad, que consideraban que los hospitales públicos españoles eran la joya más importante que tenía España
y que había que salvarlos de los depredadores que venían de la iniciativa privada. Los hospitales de Valencia prácticamente quebraron cuando estaban en manos privadas. ¿Y cómo se resolvía esto? Pues lógicamente cargando con el coste la Comunidad Valenciana y luego volviéndoles a adjudicar los mismos hospitales a los mismos sinvergüenzas que las habían quebrado. El que venga ahora un alemán a quedarse prácticamente, lo que estamos hablando, de una tacada en los 43 hospitales del grupo Quirón y de IDC Salud, es una muy mala noticia porque nos está anticipando que Alemania cree que España le toca empezar a devolver lo que le ha prestado a Alemania. Y esto para mí es muy simple, que Reino Unido salga de Europa, que Estados Unidos se enfrente a Alemania, que Alemania vea que las cosas se le pueden escapar, entre otras cosas, porque ha sido denunciada por tener un sector automovilístico que se fundamentaba y basaba su funcionamiento en el fraude. El sector automovilístico alemán en Estados Unidos ha sufrido unas sanciones impresionantes y las que sufrirá, entre otras cosas porque engañaba a los consumidores, a los que utilizaban los automóviles, y engañaba a las administraciones de los estados, incluso a la administración central americana. El comportamiento de Alemania en este y en otros campos es terrorismo puro. Esta es la realidad. Alemania ha pensado que la Unión Europea era suya y que el Banco Central Europeo tenía que obedecer sus directrices y que la Unión Europea a su vez tenía que hacer exactamente lo que quisiera Alemania. No solo esto, también quería que la Unión Monetaria lógicamente defendiera a uña, con todas sus fuerzas los intereses alemanes. Y de ahí que el euro haya sido defendido por Alemania mientras ha considerado que le interesaba. En el año 2012, os doy una noticia que siempre es interesante, Holanda y Alemania se pusieron de acuerdo cuando creyeron que el euro inevitablemente iba a caer. Ya habíamos vivido una anterior posible caída del euro en el año 2011, si recordáis la famosa noche mágica de Zapatero, en la que cambió de principios y en ese momento decidió que España perdiera una buena parte de su soberanía monetaria. En el año 2010-11, en el año 2012 el euro estuvo a punto de caer. Y lo más gracioso es que Alemania y Holanda prepararon los viejos marcos y los florines holandeses a toda velocidad pensando que no tenía posible solución el euro. Luego las cosas pasan como pasan, pero lo cierto es que Alemania sigue manteniendo sus planchas de hacer marcos y los holandeses también sus planchas de hacer florines. Por lo tanto, lo primero que yo recomendaría a cualquier tipo de autoridad que haya en España que se preocupe por los intereses de los españoles es que tengan preparadas las planchas de hacer billetes como de 25, de 50, de 100, de 1000 pesetas o sencillamente un billete que tenga otro nombre diferente pero que pueda lógicamente defender una política monetaria por parte de España. Muy importante lo que estoy diciendo, porque el euro está condenado a muerte y no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Sobre todo porque en estos momentos los estados nacionales, los estados que componen la Unión Europea, se muestran completamente incompetentes, incapacitados para desarrollar una política económica de crecimiento en la que se invierta en Europa. Aquí ya no se invierte en ningún sitio. Las mayores inversiones que se realizan son como las que os estoy contando de este grupo hospitalario, que en el fondo lo que quiere es quedarse, si es posible, con toda la sanidad en España, y lo tenemos que impedir, porque además es fácil. Le podemos hacer la vida imposible a estos señores de Fresenius Elius. El paso siguiente de Alemania será, en un momento determinado, pues, como sabéis, aprovechar la quiebra de cualquiera de los bancos quebrados españoles, que son todos,
Pero la quiebra del Santander, por ejemplo, pues le puede servir perfectamente para empezar a tratar de recuperar lo que el Banco Santander le debe a Alemania o le debe al Banco Central Europeo, porque aquí de lo que se trata en estos momentos es de vivir una época de conquista, a ver quién puede conseguir más antes de que todo se vaya a hacer puñetas. Bien, ese es el problema serio de Europa en estos momentos, que la Unión Europea está completamente averiada y que Estados Unidos, que ya ha ganado 2 guerras mundiales a Alemania, se vea enfrentada casi obligatoriamente para poder defender unas mínimas normas de funcionamiento en Europa que impidan que Alemania haga lo que le da la gana y perjudique clarísimamente a todos, pero lógicamente a Estados Unidos, es algo que en Estados Unidos no se puede comprender en estos momentos. El euro depende del dólar. Si la Reserva Federal no hubiera ayudado al Banco Central Europeo, esto es el 2012, el 2010, etcétera, Europa ya no existiría como unidad europea, ni existiría la Unión Monetaria Europea. Y sin embargo, Alemania le planta cara a Estados Unidos poniéndole multas a las empresas americanas. Mal vamos si nos ponemos cerca de Alemania. Para mí, lo más importante en los próximos tiempos en Europa es tratar de ver cómo disminuimos el peso de Alemania en la Unión Europea. Porque tiene que reducirse sustancialmente o sencillamente nos debemos plantear que Alemania debe salir de Europa y que se las apañe, que no tenemos ningún interés en entrar a formar parte de ningún cuarto Reich, sino todo lo contrario, porque pertenecer a algo que domine Alemania siempre es peligroso y los que hemos trabajado con alemanes lo tenemos clarísimo. Quería comentaros lo que está ocurriendo con el Brexit. El Brexit va avanzando. Ha contado lógicamente con buena parte de la oposición de la prensa liberal, una gran oposición, curiosamente. Los liberales parece que deberían dejar que el Reino Unido decida lo que considere conveniente. Lo que está ocurriendo realmente es que el Reino Unido está tomando decisiones importantes y va a salir de Europa, pero a cámara lenta, como le interesa en estos momentos, más que nada para evitar enfrentamientos inútiles con grandes grupos, digamos, monopolísticos que estaban más cómodos con el Reino Unido dentro de la Unión Europea. El problema que ha surgido nuevo, parecía, era qué pasaba con Escocia. Escocia, que el día siguiente del Brexit se encontró con que los escoceses, en un 60%, querían salir del Reino Unido y unirse a Europa, en solo el periodo que ha habido hasta ahora, se han encontrado con que ya el porcentaje de escoceses que quieren salir del Reino Unido no llega escasamente al 40%. ¿Por qué? Porque han analizado las cosas, como es natural. Las ayudas que recibe Escocia del Reino Unido son como las que recibe Cataluña de España. En su caso serían 4 veces superiores a las que pudieran recibir de Europa. Igual que ocurriría con Cataluña, por descontado. Entonces, lo que parecía una posibilidad, el Scot Exit, o sea, la salida de Escocia del Reino Unido para entrar en Europa, tiene más problemas de los que parece. Y entre otros, uno muy serio es que tendrían que pasar de la libra al euro. Y el coste que tiene entrar en el euro lo tiene claro ya en estos momentos todo el mundo civilizado. Entrar en el euro es sencillamente ponerte un collar al cuello y dejar que te lleve la señora Merkel por donde le da la gana. Bien, hoy la verdad es que quería hablar de periodismo un poquito porque ayer me hizo mucha gracia qué está pasando en las cadenas de televisión española. Como sabéis, la vicepresidenta, o mejor dicho, la ex vicepresidenta, hoy día vicepresidenta en funciones, tuvo como misión el cargarse a Pedro J. Ramírez en el mundo. Tuvo como misión el salvar a el país y consiguió que los grupos más importantes españoles, por cierto, completamente dependientes de la banca quebrada,
los grupos de medios de comunicación más importantes de España, por negociación directa de la vicepresidenta, se encontraron de la noche a la mañana con que unos tenían la participación de bancos quebrados en porcentajes muy importantes de su capital, y otros que estaban completamente hundidos, como eran la 4, la 5, la 3, la 6, se encontraron con que la vicepresidenta montó un esquema de publicidad que les permite prácticamente copar el 92% de la publicidad en España, cuando su peso, digamos, en cuanto a emisiones, sería como mucho del 40%. Es decir, es importante saber esto para entender también los comportamientos. Todos los grupos están quebrados. En los grupos trabajan periodistas y hay directores por lógica. ¿Qué estamos viendo? Que la gente del Palacio de la Moncloa, esa gente que os digo yo que no tiene sustancia gris, ni poca, ni mucha, ni nada, los tenéis en las televisiones todos los días, en las tertulias, para tratar de manipular al pueblo español y tratar de defender que Rajoy siga siendo presidente de gobierno, siendo el presidente del partido más corrupto de Europa. Así no se puede funcionar. Ayer un economista que fue a defender curiosamente a un personaje indefendible, como es el amigo Soria, dijo que en España no se podía leer prensa hoy día porque prácticamente el 80% de los columnistas solo decían estupideces, basura, o sea, tenían actuaciones caínitas, actuaciones sectarias, pero que como prensa interesante para el pueblo no existía. Bueno, pues así, de un plumazo, este señor se cargó teóricamente el 80% de la prensa y, de paso, de los tertulianos de las televisiones que hoy operan en España. Es importante que dentro de la élite se llegue a decir que la prensa española está completamente mediatizada y comprada, y que con esa prensa y con esos políticos que se comportan igual que los periodistas no se va a ninguna parte. Solo una cosita más para terminar, y es que es incomprensible y no se puede bajo ningún concepto aceptar que la fiscal general del Estado diga a los catalanes o a los vascos o a quien sea lo que tienen o no tienen que hacer. Tendrá que ser un ejecutivo, pero no una fiscal que está a las órdenes de un ejecutivo. Es una vergüenza que estas cosas pasen en España, que la fiscal general del Estado dependa del ejecutivo y que el presidente del Tribunal Supremo, que a su vez es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, resulta que diga que los jueces españoles son independientes. De eso nada, monada. Hay que conseguir en España un poder judicial constitucional independiente que pueda meter a los políticos como el presidente o la vicepresidenta, que se meten en funciones en las que no deben entrar jamás porque son funciones de corrupción total. El presidente, el vicepresidente, insisto, de los órganos judiciales tienen que ser completamente independientes, y será la única manera de que en España podamos meter a los presidentes que se lo han merecido en la cárcel que les corresponde. Saludos a todos desde Madrid, amigos.